Bien, muy buenas tardes, tengan todos los hermanos, los amigos que nos ven por este medio. Para nosotros es un privilegio, un honor, algo indecible que hay en nuestro corazón de que expresa gozo, gratitud a Dios por permitirnos llegar hasta usted por este medio. Sepa que si usted ve y oye este mensaje es porque Dios así lo ha querido, ¿okay? Dios así lo ha citado a que nosotros nos veamos, nos oigamos en este tiempo por este medio ante usted. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes una continuación del mensaje que hemos venido predicando acerca de la naturaleza de esa hechura nueva que somos en Cristo Jesús. La nueva naturaleza o el propósito, mejor dicho, de esta nueva naturaleza. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 6, dice que para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso nosotros hemos sido hechos nueva criatura, para la alabanza de la gloria de su gracia. Cualquiera sea la circunstancia que nosotros que tengamos que pasar, nunca se nos olvide este texto, para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso debe estar siempre firme en cada uno de nosotros. Vamos a leer el texto que está en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Qué tremenda palabra y qué tremenda exposición hizo el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso. A veces yo me quedo pensando en esto y digo, ¿será que entendieron esto? Porque encuentro tanta ricura, ¿me entiendes? Es como, quizás como una sopa de esas cargadas, un minestrone, una sopa que tiene de todo, esto tiene de todo. Yo quisiera que ustedes conmigo buscasen o nos concentrásemos en el texto ese del versículo 6. Dentro de este contexto que está hablando Pablo como introducción en esta carta, dice el versículo 6 que nosotros fuimos escogidos por Dios, ¿verdad? Escogidos por Dios con el propósito de ser para la alabanza de la gloria de su gracia. Perdón. Algo que quiero explicar es esta palabra gracia. En primer punto, esta palabra gracia significa una dádiva, un regalo, un don. Aquello que se da, pero no porque algo le prele o le antecede o haya méritos para recibir el regalo, sino que algo que se da sin que esa condición previa exija que se dé el regalo. No hay una condición previa, sino es una dádiva espontánea. Ahora bien, no es porque alguien la requiera o porque alguien la pida, sino porque ese alguien la necesita aún sin saberlo. Así estábamos nosotros con la gracia de Dios. Necesitamos, pero no lo sabíamos.
Un ejemplo de esto lo encontré en una ilustración cuando alguien contó acerca de un joven, de un niño, de un adolescente realmente, que entró sigilosamente en una casa en la madrugada para robar y para saciar su hambre. Aquel niño entró en la casa y saqueó literalmente la nevera, pero no sin antes saciar el hambre que tenía. Cuando ya estaba presto para salir, lo que no se había percatado es que el dueño de la casa estaba ahí en la cocina, en la oscuridad de la cocina, y estaba esperando verlo saciar su hambre. Cuando se prestaba a salir, pues lo detuvo, llamó a la policía y se llevaron al niño. Obviamente que en ese país había la condición de que para que el niño se procediera al registro había que tener una denuncia. Entonces el hombre tenía que ir al día siguiente a la denuncia. El hombre se prestó para estar en el lugar de la policía ante el juez. Pero para sorpresa de todos, antes de que el juez emitiera una sentencia, el afectado por el robo dijo: señor juez, yo quisiera, bajo la venia suya, solicitar ante usted el que antes que a este se le castigue, señor juez, me permita tenerlo bajo la tutoría mía durante 6 meses. Todo el mundo se quedó estupefacto porque nadie pensaba que alguien que había sido robado pidiese que el ladrón, que era un infante, un adolescente, pasase a estar bajo la tutora o la tutoría de él. ¿Usted está seguro de lo que está pidiendo?, le dijo el juez. Sí, señor juez. Entonces le dieron la tutoría por 6 meses. ¿Sabe? Eso se llama gracia. ¿Por qué? Porque el ladrón, ¿qué merecía? Lo que la justicia decía, pagar prisión, no sé, en ese país, lo que fuera, lo que estuviese establecido. Eso era lo que me decía. Que fuese sancionado o que fuese castigado según lo estipulado en la ley de ellos. Mas, sin embargo, no fue eso lo que recibió, sino lo que recibió fue el perdón y la compasión de aquel a quien había ofendido. Eso es gracia. Eso es el mejor ejemplo que yo he encontrado últimamente de gracia. Eso es lo que nosotros merecíamos, porque siendo nosotros ofensores de Dios, violadores de la ley de Dios, merecíamos el castigo que la ley de Dios dice que merece el pecador, la muerte, separados de Dios eternamente. Mas, sin embargo, este hombre dijo: no quiero que le den a ellos, a ese joven, ese castigo, sino que yo quiero adoptarlo. Precisamente eso fue lo que Dios hizo. Él pagó el precio de nuestra culpa y nos adoptó como hijos. Eso es literalmente gracia. Y dice que la gracia aquí tiene una gloria. ¿Cuál es la gloria de esta gracia? La gloria de esta gracia es lo que destella, lo que expresa las virtudes que esta gracia comporta. ¿Qué es lo que comporta esta gracia? Bueno, esta gracia manifiesta el amor de Dios. Eso es una virtud. Esta gracia manifiesta el perdón de Dios. Eso es una virtud. Esta gracia trae consigo esta adopción como hijo. Eso es una virtud. Todas estas cosas que manifiesta la gracia de Dios, ¿verdad?, se hacen palpables en la vida del no creyente, para que ahora sea creyente y para que ahora sea adoptado como hijo. Dice la carta a los Efesios que para esto fue manifestado Cristo a nosotros, no solamente para la redención y para la adopción, sino para mostrar en nosotros la gloria de esta gracia. Qué tremendo ejemplo encuentro aquí y quiero con todo entusiasmo compartirlo con ustedes. Nosotros somos entonces receptores de esta gracia, sí. En nosotros entonces se ha manifestado el amor, el perdón, la misericordia, la compasión, la benevolencia, la longanimidad, la piedad, la benignidad y la bondad de Dios, sí. ¿Cómo se siente alguien
a quien Dios recibe como hijo, no tomando en cuenta la multitud de su falta, sino redimiendo, liberándolo de todo lo que la ley dice que éste debe merecer como castigo por toda su falta. Por eso tiene que haber un gozo indecible, inefable en nuestros corazones al recibir un perdón tan grande. ¿Sabe? Una de las cosas que a veces nosotros despreciamos, permítame hacerle otra ilustración, es como alguien que encuentra en su casa que tiene unas piedras que son de color azul. Y esas piedras las usa para decorar una pared en su casa. Y alguien que viene y dice, pero ¿qué has hecho con esa piedra? ¿Me permites un pedazo de ella? Y la examina y dice, ¿tú sabes el valor de estas piedras? Y dice, no, yo las conseguí, son buenas para la decoración de la pared. Esto es Coltrac. Pero como no sabe lo que es el Coltrac, para él simplemente son unas piedras que decoran la pared de su casa. Eso es algo así como pasa con nosotros. Cuando no conocemos la magnitud de la gracia de Dios, a veces no valoramos lo que esto comporta, lo que esto trae la gracia de Dios. Adicionalmente a esto, en el segundo punto, que es la gloria de que trae esta gracia, el tercer punto sería el propósito de manifestar en nosotros la gloria de su gracia. ¿Cuál es? Para la alabanza. O sea que esta gloria debe ser alabada. ¿Por quién? Por la gente. La gente, ¿qué ve la gente? La gente ve la gloria de la gracia de Dios en el creyente. O sea que cada creyente es portador de la gloria de Dios. Sí, eso es lo que es. Cada creyente somos portadores de la luz. Cada creyente somos portadores de la sal. Cada creyente somos portadores del amor. Cada creyente somos portadores de la benignidad. Cada creyente somos portadores del gozo. De todo lo que el Espíritu Santo da, que es el don, el perfecto de esta gracia. El Espíritu Santo. Y a su vez el mismo Espíritu es portador de la vida que tenemos ahora, de la vida de Dios. Y el mismo Espíritu es portador del amor de Dios que ahora está en nosotros. Y entonces, ¿cómo la gente va a alabar a Dios? Porque nosotros somos receptores de esa gloria de Dios en nuestra vida. Bueno, estamos aquí para ser luminares, para hacer cartas abiertas, para que la gente pueda ver en nosotros el amor, de la gloria de ese amor, la gloria de esa benignidad, la magnificencia de esa bondad, la exaltación de esa misericordia de Dios en nuestra vida. Porque así como de misericordia hemos recibido, también debemos andar en misericordia. ¿Me entiendes? No queremos aplicar justicia porque no fue justicia lo que se aplicó a nosotros, sino misericordia. Y de la manera que hemos sido amados, así también tenemos que amarnos unos a los otros. Y de la manera que hemos sido perdonados, no tenemos otra opción. Para poder mostrar la gloria de Dios, tenemos que mostrar las virtudes de aquel que nos amó. Para eso Pedro dijo claramente, para que manifestéis las virtudes de aquel que os trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ese traslado de las tinieblas a la luz admirable, eso es una gracia. Eso es parte de la multiforme gracia de Dios. Por eso estamos nosotros ahora en Cristo Jesús. Si nosotros no mostramos esa gloria, algo está mal, algo está eclipsando la gloria de Dios. Algo está empañando la gloria de Dios. No es mi justicia, porque no hay justicia en mí. Lo que en mí tiene que haber es perdón y misericordia. Yo he aprendido a caminar bajo esos principios. Sé que a veces tenemos la necesidad de esgrimir la justicia, pero lo predominante tiene que ser el perdón y la misericordia. ¿Para qué? Para mostrarles a otros las virtudes del que nos llamó, para que la gloria de Dios se manifieste. Y entonces la gente pueda alabar a Dios al ver en nosotros el amor de Dios manifestado. Dice el Señor Jesús allá en Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
¿Y qué pasa? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo, no al Padre de ellos, sino al nuestro. ¿Cuántas veces hemos escuchado el Dios tuyo a quien tú sirves? Así le dijo el rey Medo-Persa. Daniel, el rey a que tú sirves te ha librado de la boca de los leones. Tranquilo, rey. Él ya se ha encargado de eso. No son 3 los que metimos en el horno de fuego. ¿Y cómo vemos un tercero, un cuarto ahí que está paseándose en medio de ellos? Aleluya. La gente tiene que ver, óigame bien, no es tiempo de predicar con palabras, sino con hechos. Porque la prédica con hechos tiene más contundencia que la prédica con palabras. Tened favor con los del pueblo. Así hacía la iglesia primitiva. Tenían favor con la gente. Y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es Dios quien trae a la gente a la iglesia. Es Dios quien hace la obra. Pero tenemos que mostrar tenemos que mostrar la gloria de Dios en nuestras propias vidas. Para que la gente alabe a Dios porque está en nuestras vidas. Y ellos deseen que ese mismo Dios que está en nosotros esté en ellos. Ellos lo deseen. ¿Cómo hago? Como el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué? Porque aquel terremoto debía la gente haber huido, salir de la cárcel y nadie salió. Porque lo que antecedió al terremoto fue la alabanza, los himnos que cantaban Pablo y Silas en medio de la oscuridad y de sus laceraciones. No era la queja, no era el gemido, no era la maldición. Era la alabanza. Eso estaban mostrando la gloria de Dios. ¿Y qué sobrevino? Sobrevino un terremoto. Un hecho portentoso. ¿Y qué sobrevino del terremoto? La conversión no solamente del carcelero de Filipo, sino también de su familia. Quiere que la gente llegue a conocer a Cristo. Muestre la gloria de Dios en su propia vida. Que el Señor les bendiga donde quiera que estén y que esta palabra sea también de bendición para ustedes.